Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos amigos que vamos a analizar un tema bastante interesante y es el profesor John Mearsheimer, uno de los mayores realistas en estos tiempos, dando un análisis en algo que creo que todo el mundo a veces decimos, no, es que es tan horrible una intervención nuclear que es impensable, que esto no pudiese pasar porque, pues bueno, en el mejor entendimiento creo que esta situación no hay ganadores. Todo mundo lo ha dicho. E incluso en este caso lo ha dicho Vladimir Putin, ¿no? En una intervención nuclear al final no habría ganadores. Pero en cuestiones donde dices, bueno, ¿cómo vale la pena vivir un mundo si no va a haber, en este caso, Rusia? En el otro lado vemos como incluso Estados Unidos, pues bueno, ellos ya las han utilizado en el pasado, son los únicos en el mundo que las han utilizado en la población. Entonces, todo esto, John Mearsheimer, vean su análisis en este contexto donde, pues, no es algo que se pueda descartar independientemente de lo horrible que pueda significar una intervención como esta, en donde no hemos vivido jamás en el mundo una situación de la escalada en este contexto. Porque en el momento que Estados Unidos las utilizó, era el único en el mundo que las tenía. Hoy vemos como pues varias potencias en el mundo tienen estos instrumentos e incluso se está comentando que Israel tiene entre 90 y 300 de estas. Y bueno, una cosa es el número, pero la otra cosa es la potencia que puedan llegar a tener. Ustedes vieron como en los 60 Rusia, o bueno, la Unión Soviética en su momento, había probado una, la llamada Tsar Bomb, que tenía la capacidad de 100 megatones y que simplemente dijeron vamos a utilizar 50. Ese video que grabaron y que se liberó apenas hace un par de años es increíble. Algo que a todo mundo pues le hiela la sangre en el contexto de lo que puede significar, porque una cuestión es, dices, bueno, esto pasó en el hemisferio norte, el problema amigos es que pues bueno, las potencias que están en conflicto no son las únicas que se irían porque el mundo es solamente uno, amigos. Ese es el problema. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar en el caso de Israel? Como ya lo han estado comentando, de sus capacidades alternativas para disuadir. ¿Qué puede llegar a pasar en esta doctrina que tienen la llamada Samsung, ¿no? O Sansón. ¿Se acuerdan aquel Sansón en el templo cuando tumba los pilares de y se lleva a todos con él, ¿no? En donde dice, bueno, si yo me voy, se van todos conmigo. Entonces vamos a analizar qué dice el profesor John Mearsheimer, amigos. Espero que puedan ustedes compartirlo en sus redes sociales. Por favor, yo les pido y también aparte les agradezco a todos mis mecenas que permiten que pueda seguir creándoles contenido, porque de momento, bueno, al igual que Dios y vaya, me han torcido por parte de la plataforma. Pero ya en enero vuelve una vez más esta situación de poder monetizar. Yo de pronto les pido, por favor, si pueden apoyar este canal a través de Patreon, www.patreon.com/LaGranjaHumanaMX. Ahí me pueden apoyar. Quienes eran mis miembros del canal, que aquí también me apoyaban, bueno, de momento está congelado esto. Yo les pido que si de favor me pueden apoyar a través de esta plataforma, se los agradeceré. Ya la gran mayoría de ellos ya me han seguido a través de Patreon. Yo se los agradezco en verdad de mucho corazón. Pero vamos a empezar. ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación? Va a empezar. ¿Cómo es que los instrumentos nucleares han cambiado el cálculo de este realismo al que nos estamos enfrentando? Por el tema de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Y es que es una situación en donde es tan destructiva que básicamente no podrías utilizarlas, ¿no? Porque hay una doctrina que se llama MAD, ¿no? La doctrina de la aniquilación mutua asegurada, donde dices, bueno, pues ¿por qué lo iniciarías si al final todos nos iríamos? No los uses, claro. Todo el mundo ha estado queriendo mejorar estos instrumentos. La cuestión es, Rusia tiene instrumentos hipersónicos. Son indetenibles. Son cosas que pueden llegar a velocidades de Mach 15, Mach 20. Y esto es imposible de detener llegando en cuestión de minutos a Estados Unidos. El problema no es eso, ¿no? De que si pueden, no pueden llegar, se pueden o no pueden detener
Independientemente de ello, amigos, en donde esto haga una situación, ¿qué va a pasar con el medio ambiente? ¿Qué puede llegar a suceder con un invierno derivado de esto? A menos de que quieras la completa destrucción. No hay duda de que la presencia de estos instrumentos nucleares puede hacer que esto sea menos plausible. Y ojo, aquí toma mis palabras con mucho cuidado. ¿Por qué? Que no quiere decir que sea mucho menos probable que un gran poder agreda a una potencia también. Esto no quita la posibilidad sobre la mesa, pero sí lo hace de alguna manera menos probable por las razones que tú ya has articulado. Pero respecto a este uso nuclear, es una cuestión interesante cómo has utilizado esta palabra de la naturaleza de utilizar esto, ¿no? Porque mira, tu punto sobre este mundo loco es que... Y ojo, esto es con las... ¿cómo se les dice? Mayúsculas, ¿no? En esto de mad. Pero vámonos a pegarnos a esta letra mayúscula. Es la destrucción mutua asegurada. Es lo que les digo, MAD. M-A-D. No hay duda de que en un mundo es una cuestión donde posiblemente no se vayan a utilizar estos instrumentos nucleares. Pero en la cuanto al uso de estos instrumentos nucleares en el mundo, es con la manipulación de estos propósitos de riesgo, de la demostración de eso. Y es que pones a ambas partes en el filo, ¿no? De cada uno resbalarse. Pero ¿qué exactamente estoy diciendo aquí? Vamos a hablar un poco, por ejemplo, de la doctrina de la OTAN en la Guerra Mundial. Y estamos en un mundo completamente loco. Y esto, donde estábamos, por ejemplo, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaban en cuestión sobre la OTAN, ambos tenían las capacidades aseguradas de destrucción. Tenías esta destrucción mutua asegurada. Y si este es llamado pacto entre ellos, entre Europa Occidental y lo que estábamos hablando, el tema de Alemania Occidental y la OTAN estaba perdiendo la guerra. Y nosotros lo que dijimos es que íbamos a usar estos instrumentos nucleares. ¿Y cómo los usábamos dado que estábamos en un mundo loco? El argumento era que íbamos a utilizar un puñado de estas contra el llamado Pacto Warsaw, y no necesariamente en contra de las fuerzas militares que pudiese ser en un área remota, sino que las íbamos a usar un pequeño puñado de estos instrumentos nucleares para poder señalarle a los soviéticos que nosotros estábamos mortalmente en serio de que le queríamos poner un final a su ofensiva y de que nosotros íbamos a tumbar ambos lados sobre este filo, ¿no?, resbaladizo de la perdición. Y estábamos manipulando el riesgo de que la última posibilidad clara para evitar el Armagedón dependía de ellos. Y les íbamos a decir de que si ustedes iban a hacer una retaliación con un puñado también de instrumentos nucleares
y no cesabas tu ofensiva en contra de la Alemania Occidental, íbamos a lanzar otro ataque nuclear pequeño y que íbamos a detonar un pequeño puñado más de ellas. Todo con el propósito de mostrarte cómo estábamos de serios. Y esa es la estrategia de la manipulación de riesgos. Que mucho del lenguaje que he estado utilizando para tratar de describirte es el lenguaje que estaba tomando, por ejemplo, Thomas Schelling en... ¿Ok? Ahora, vámonos directamente al presente. Que por ejemplo, en el caso de Rusia, si ellos hubiesen estado perdiendo contra Ucrania, ese es el escenario que los rusos iban a estar utilizando. Y es lo que ya lo hemos comentado, ¿no? Que ellos, eso es lo que comentaba por ejemplo Dmitry Medvedev, eso es lo que comentaba Vladimir Putin, eso es lo que comentaban muchos de la corriente de liderazgo más alta de Rusia, donde si peligraban sus fronteras, la posición de poder vivir como un estado, ¿no? De su soberanía y demás, si iban a perderlo, las iban a usar. Lo que vimos, nunca habíamos estado tan cerca de ello en el presente, de desaparecer precisamente por esto, como cuando este personaje que ya no está en este mundo, ¿cómo se llamaba? El del Wagner, ¿no? Él, cuando estaba marchando precisamente hacia Moscú, si eso se hubiese llevado a cabo, amigos, creo que no mucha gente razonaba la situación, pero si hubiese habido un cambio de mando en Rusia precisamente por ellos, todo se hubiese acabado. Miren, y la pregunta es, ¿cómo es que los rusos habrían utilizado estos instrumentos? Asumiendo de que los rusos estuviesen perdiendo contra los ucranianos. Y yo creo hubiesen utilizado la estrategia de manipulación de riesgos. Hubieran usado 5, 4, 3 o 2, quién sabe, instrumentos nucleares. Quizás en una área rural donde hubiesen llevadose a unos pequeños puñados de personas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y básicamente eso hubiese pues ya espantado a todo mundo. Sí, no, esta nube de hongo. Sí. Y es precisamente por la amenaza de la escalada. ¿Sí? Y otra vez, has estado apuntando a esta situación del mundo MAD, ¿no? De la destrucción mutua asegurada, que son sus siglas en inglés. Donde si tienes un limitado uso de estos instrumentos nucleares, pero nosotros entendíamos... Nosotros, no, más bien, nosotros entendemos difícilmente cuál es la escalada nuclear. Porque gracias a Dios nunca hemos tenido una intervención nuclear. Así que, una vez que ambas partes ya están en estos lados completamente resbaladizos donde todos pueden cometer algún error, donde solamente usas una de estas, este escenario, no vas a saber cuál va a ser la dinámica de la escalada. Así que todo mundo tiene un incentivo muy poderoso para ponerle final a un conflicto cuanto antes. Y yo te puedo decir que la gente que cree que no iniciemos una manipulación de la estrategia de los riesgos en Europa si nosotros estuviésemos perdiendo en esa guerra fría, ¿no? Ambos, Henry Kissinger y Robert McNamara, que ellos habían comentado en la oficina oval que nosotros no lo hubiéramos hecho. No queríamos usar eso, el limitado uso de instrumentos nucleares, ¿no?
Ellos preferían estar muertos que utilizarla. Y ese era el argumento. Era demasiado arriesgado, exactamente, era demasiado arriesgado. Porque, amigos, imagínense en aquellos momentos donde el número de cabezas, de ojivas que tenían ambos lados era abrumador. Era demasiado arriesgado. Porque empezaba uno, empezaba el otro y así, ¿no? Pero, si ellos hubiesen usado una sola, 3 o 4 en mi historia, todo el mundo hubiese dicho: Dios mío, tenemos que ya acabar con todo esto. Y solamente te digo esta historia para poder pintarte este escenario, para responder a tu pregunta de cómo es posible que podamos usar instrumentos nucleares en un mundo de la destrucción mutua asegurada. Y esa es la respuesta. Híjole, esto verdaderamente que es bastante aterrador para mí, porque no puedo ver este tema del siglo XXI. China, Rusia, Israel, Estados Unidos, usando estos instrumentos. Y bueno, volando una de estas en medio de la nada, eliminando quizás a nadie. Pero a mí me aterra ver esta nube de hongo y no saber, ya sabes, dada cómo viajan las noticias a través de las redes sociales, cuál va a ser la escalada. Solamente, ya sabes, en una cuestión de minutos, cómo viajan las noticias y cómo es que reaccionarían los líderes. Eso me aterra. Es una pequeña demostración del poder, del efecto mariposa que puede llegar a tener esto en segundos. ¿Y hacia dónde nos va a dirigir esto? Es las emociones humanas. Es como si, tú sabes, todo este aparato de las emociones humanas, en donde está la población y la manera en la que se van reportando las noticias, y donde este tema de los riesgos, cómo van escalando, cambiando, ya sabes, en donde la intensidad del mundo y las dinámicas es aterrador, porque ya sabes, la entera socialización humana está ahí, y así de rápido, donde en cuestión cientos de miles de personas se irían. Mira, vamos a hablar un poquito de esto en el contexto de la intervención democrática en Ucrania. Y si los rusos estuviesen perdiendo, como lo había comentado hace unos minutos, que ya no va a ser el caso para jamás, y en 2022 se veía un poco como esto. Pero si los rusos hubiesen estado perdiendo y hubiesen amenazado con este tema de los instrumentos nucleares, la pregunta es: ¿cómo las hubiesen usado? Y ellos las hubiesen usado en Ucrania, y por lo cual Ucrania no posee estos instrumentos por sí mismo, ellos no hubiesen podido hacer una retaliación. Y ahí no era una cuestión de la destrucción mutua asegurada. Y es el caso en donde solamente un lado posee esos instrumentos y el otro lado no. Eso significa que los rusos les hubiese gustado pensar de que si hubiesen salido con la suya, así como Estados Unidos, de utilizar estos instrumentos nucleares en maneras de que no sería el caso de que estuviesen atacado a la OTAN. Que ellos sí, claro que sí hubieran usado estos. Punto número 1. Punto número 2 es: asumamos que los rusos hubiesen utilizado 2 o 3 de estos instrumentos en un área remota. Bien, es solo un comentario, ¿eh? Es aterrador, sí. La cuestión es: ¿qué es lo que Occidente hubiese hecho?
Y mira, Macron había dicho, y creo que también yo lo que creo, para dejarlo de manera clara, es: nosotros no vamos a hacer una retaliación con instrumentos nucleares, ¿no? Porque lo dejó muy claro Macron. Pero ¿qué dijo Boris Johnson? ¿Qué dijo Joe Biden? Que en caso de que algo así sucediese en Ucrania y que esto afectara con tan solo un pequeño puñado de detección de situación nuclear en las fronteras de cualquier miembro de la OTAN como Polonia que llegara allá, decían, eso ya es considerado un ataque. Y sí lo iban a hacer. Si los rusos lo hubieran hecho en Ucrania, ¿no? Eso dijo Macron, nada más Macron. Pero la pregunta después sería: ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Y si tú escuchas a David Petraeus, lo que dijo es que deberíamos de atacar a todos los activos navales rusos en el Mar Negro y atacar a las fuerzas rusas en Ucrania. Bueno, ¿por qué harías eso? Empezaría ya la intervención total. Rusia, en donde tienes del otro lado a los Estados Unidos contra Rusia, y sería una guerra de los grandes poderes, donde ellos tienen instrumentos nucleares, nosotros tenemos instrumentos nucleares, y ellos usan. ¿Cuál es el final feliz aquí? Y solamente para poner un paso más adelante acerca de nuestra discusión más temprana, donde movemos a la OTAN directamente a las fronteras con Rusia. Amigos, Finlandia ya está cerrando muchas de sus fronteras con Rusia. Porque hay muchos intereses económicos también en esta frontera entre Finlandia y entre Rusia. Ya dijo, vamos a movilizar a nuestras fuerzas en preparación. Eso es un tema también muy preocupante, porque precisamente es la OTAN en sus fronteras. Y el punto que he hecho, en el cual yo creo que también estarías de acuerdo, es que los rusos, claro que tienen mucho temor cuando ven a la OTAN y cuando están acercándose a su frontera. Entonces, aquí está el caso donde no nada más la OTAN está ya acercándose a sus fronteras, sino que también está la OTAN justo en su frontera. ¿Y cómo se van a ver las dinámicas de la escalada ahí en ese escenario? Y la respuesta es: ¿quién sabe? Es lo que te ha espantado, ¿verdad? Mira, claro que mucho de esto puede ser, como tú lo has dicho, inintencionado. De las consecuencias puede ser un misil ruso, por ejemplo, perdido y que caiga en Polonia. ¿Se acuerdan como los que utilizó Ucrania y que de repente dijeron, fueron los rusos, ¿no? Y estuvo a punto de iniciar esto precisamente el año pasado, una situación donde hoy no estaremos aquí. Afortunadamente que tomaron fotografías los granjeros que pasó esta situación, y bueno, se comprobó que fue un instrumento ucraniano. Pero si no, se hubiera acabado. Esta clase de cosas es donde, ya sabes, puede escalar dado los malos entendidos de las comunicaciones. Incluso, ya sabes, un instrumento nuclear pudiese ser, no, donde puede ser plantado en la locación X, a W, donde puede llegar incluso a eliminar una gran cantidad de personas. En donde yo me refiero, de que la escalada que puede llegar a pasar puede pasar en una cuestión de minutos, y no va a haber manera de poder detener aquello. Y más bien, la única manera de detenerlo es la comunicación entre los líderes, y eso puede llegar a ser un gran argumento para las comunicaciones que tienen que seguir. Mira, es como la historia de la crisis de los misiles cubanos,
Kennedy put out the word, donde Kennedy puso una palabra, no aircraft, under any circumstances, are to penetrate Soviet airspace. donde ningún avión puede penetrar del espacio aéreo soviético. And he then found out a few days later Y luego encontró unos días después that de que some guy hadn't gotten the message, un personaje ya tuvo el mensaje had penetrated in an aircraft y penetró con un avión deep into Soviet airspace. profundamente al espacio aéreo soviético. Más bien era eso, ningún avión puede penetrar allá, pero sí uno sí. Y This supports your basic point. esto es algo que apoya prácticamente al punto que acabas de hacer, ¿no? You know, Ya sabes, bad things happen. donde malas cosas pueden llegar a suceder And y again, the otra vez, overarching point here is el we've punto never aquí, done this before. Thank nunca ha sucedido esto, gracias a Dios. Therefore, we don't have a lot of experience Por lo cual no tenemos mucha how experiencia it plays itself out. cómo poder salirnos de una situación como esa, ¿no? Es decir, la escalada nuclear. It's really a theoretical enterprise. Y esto es una empresa teórica porque no tenemos bases para hablar acerca de la escalada, ya sabes, en una cuestión nuclear. Y por supuesto, es una cosa maravillosa. Mira, una vez más, The human species as a whole este tema del peligro de la especie one humana, off de is a que theoretical enterprise. The survival of the human species. este tema de la supervivencia de la especie humana. You know, we've seen empires rise and fall. Hemos visto But cómo ha habido el auge y la caída de los we've imperios, seen the pero human species rise. nunca hemos visto el auge y la caída de la especie So far humana. it's been rising. But, Y esto ya está en el horizonte. it's not obvious that it doesn't end. Claro que no hay un final In obvio. fact, I think about aliens a lot, and the fact that we don't see aliens Y mira, por ejemplo, el hecho de que no veamos aliens makes me suspect me hace it's not so sospechar easy to survive que no es tan fácil sobrevivir in this complicated world of a ours. este mundo tan complicado como el nuestro, ¿no? O sea, imaginen amigos, ¿qué puede llegar a pasar? Ustedes han visto incluso programas que he hecho sobre teorías, nada que ver con que se apega a la realidad. Pero hay cuestiones que hemos visto, por ejemplo, en viejas escrituras de antiguas civilizaciones hoy desaparecidas, ¿no? En donde incluso todo este tema de los vimanas, todas estas naves espaciales, los vientos que arrasaban con cuestiones, ¿no? Que pudo haber sido en el pasado que quizás civilizaciones muy avanzadas pudieron lograr descubrir todo esto, ¿no? E incluso es que son teorías, amigos, pero mucho de esto que se habla, ¿no? Son cosas que dicen, es que eso ya estaba en la cábala, este tema del átomo, esta situación y que... pero que se hayan desaparecido. ¿Qué pudiese llegar a pasar el día de mañana en donde solamente un pequeño puñado de personas que puedan ir debajo de la tierra y poder permanecer ahí durante un determinado número de tiempo hasta que pueda llegar a ser posible volver a salir a la superficie, ¿no? Ustedes han visto que obviamente una vez más no me crean a mí, pero son simplemente cuestiones. ¿Por qué había, por ejemplo, ¿dónde es? Creo que es Capadocia, estas ciudades subterráneas, ¿no? Dices, oye, ¿por qué eso, no? Bueno, ahí ustedes tómenlo como quieran. Gracias a mis mecenas de Patreon, gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma. Yo quisiera por favor que ustedes me comentaran, ¿crees que vamos a sobrevivir a este siglo? Con la situación que estamos viendo de todos estos poderes, con esta cuestión donde nadie se quiere poner de acuerdo, donde todo mundo quiere tener la razón, dominar sin siquiera compartir un planeta que es suficiente para todos, pero que solamente unos quieren ser los hegemones y dictar las reglas a la mayoría global. ¿Tú qué piensas? Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Nos vemos hasta la próxima. Por favor, no te olvides de compartir a través de mi Patreon tu ayuda a este canal. Nos vemos hasta la próxima.